Voy a continuar compartiendo con ustedes la importancia del buen testimonio. Esta es la parte número 2. Es decir, que voy a dividir en dos segmentos, el número 1 y el número 2. Este es correspondiente al número 2. Y quiero seguir hablando de este tema porque está muy interesante y necesario para nosotros los creyentes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por que me das el privilegio de continuar hablando del buen testimonio, que es muy importante conducirnos de la mejor manera para poder alcanzar a aquellos que todavía viven sin fe y sin esperanza. Padre, dame la gracia y ayúdame para que la audiencia quede bendecida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este tema sigue basado en el testimonio que es necesario dar como creyentes y me hace meditar lo que dice el apóstol Pablo, donde dice: prosigo a la meta. Dice Filipenses 3:12, 13 y 14. Tome nota de ello porque está muy interesante lo que le voy a compartir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Debido a que vivimos en un tiempo donde muchas personas hablan de Dios, pero pocas reflejan a Cristo con sus acciones, como le decía en el programa anterior. Por eso el buen testimonio sigue siendo una de las herramientas más poderosas para predicar el evangelio. Es decir, que para nosotros los mensajeros ese es un reto, esto de portarnos bien. Vemos que el apóstol Pablo entendía esto perfectamente. Aunque había él alcanzado, había predicado, sufrido, servido muchísimo, él decía: no pretendo haberlo alcanzado todo. Esto es interesante porque demuestra humildad espiritual. Pablo enseñaba que el creyente nunca deja de crecer. Así que el buen testimonio no consiste en aparentar perfección, sino en vivir cada día buscando agradar a Dios. Eso debemos de tenerlo bien claro. Por eso quiero hablarle de 4 puntos en el testimonio que debemos de dar como creyentes. Pablo podía presumir de muchas cosas. Por ejemplo, el conocimiento que tenía era tremendo. La experiencia, el ministerio, milagros, la autoridad espiritual que él había recibido era tremendo. Mas, sin embargo, reconocía que todavía necesitaba seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que la humildad protege nuestro testimonio. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo, deja de aprender, deja de escuchar consejos y comienza a caer espiritualmente. Allí empieza la caída del creyente, cuando se cree que ha alcanzado mucho. Pero quien reconoce sus debilidades permanece dependiendo de Dios. Y esto es fundamental. Entonces vemos que un buen testimonio se arruina cuando aparece el orgullo, la arrogancia, la crítica o la hipocresía. Todo eso hace que pues perdamos el buen testimonio. La gente no espera perfección absoluta. Lo que muchas veces espera es que haya sinceridad y coherencia. Vemos un ejemplo bíblico. Pedro, por ejemplo, él negó a Jesús. Pero ¿sabe lo impactante que dice la Biblia? Que lloró arrepentido. Y al arrepentirse fue restaurado. Allí podemos ver que hubo humildad de parte de él. Entonces Dios permitió que siguiera su vida siendo usada
por cuanto él se arrepintió, él fue perdonado. Entonces el punto número 2 es que el buen testimonio se demuestra en la perseverancia, ser perseverantes. Como dice Pablo, prosigo a la meta. Aquí vemos que Pablo entendía que la vida cristiana es una carrera, y así la comparaba él como una carrera. Entonces hay creyentes que comienzan bien, pero se detienen. Y eso es el problema. Se detienen porque se encuentran en problemas. ¿Quién no tiene problemas en la vida cristiana? Y ahí es donde viene el desánimo también. Las críticas por distracciones. Todo eso puede contribuir para que se detenga el creyente de dar un buen testimonio. Entonces es importante que entendamos que problemas siempre van a haber en la vida cristiana. El desánimo muchas veces nos puede llegar. Y si en las críticas, no digamos. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión, en un viaje misionero, alguien me empezó a decir, ¿dónde está su credencial que lo acredita como misionero? ¿Dónde está su credencial? Tremendo es eso. Pero como Dios es grande y misericordioso, el Señor me dijo, no necesitas enseñarle credencial. Aunque yo tenía credencial. Yo tengo credencial de misionero. Pero recuerdo que el Señor hizo un milagro en esa casa donde me estaban pidiendo una credencial que me acreditara como misionero. El hombre siempre va a estar tratando de desanimar, y que es lamentable que a veces entre creyentes. Entonces el buen testimonio no es solo cómo comenzamos, sino cómo permanecemos en esta carrera que vamos. Un creyente debe de ser perseverante. El que es perseverante sigue orando aunque esté cansado, sigue congregándose aunque tenga luchas, sigue creyendo aunque no vea resultados inmediatos. La perseverancia habla más fuerte que muchas palabras. Eso tenemos que saberlo. Por eso es importante que nosotros entendamos que la gente siempre va a estar observando cómo vivimos, cómo reaccionamos en las pruebas, cómo tratamos a otros, cómo respondemos cuando nos ofenden. Yo recuerdo que cuando veo lo que la gente está pendiente de uno, yo en una ocasión les compartía que estaba pasando una prueba tremenda cuando le querían amputar un pie a mi hijo. Y en un bus lleno, en un transporte público en la capital, yo venía del hospital muy cansado, después de estar una semana ahí en el hospital, venía muy cansado y recuerdo que entré al bus y de repente me doy cuenta que no había ni un tan solo asiento porque iba lleno el bus, la gente hacía piñada paradita, hasta parada iba la gente, lleno. Y cuando de repente yo cansado que deseaba un asiento y de repente se levantó alguien justo donde yo estaba parado, se levantó alguien y me quedó el asiento y ahí caí sentado. Yo le dije, ay Señor, qué rico este descanso, y sentí una gran paz. Y una persona que iba a hablar de mí me dijo, usted tiene mucha paz. Le digo, pues tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la verdad que con el problema que tengo ahorita no es para tener paz, sino es porque verdaderamente estoy confiando en el Señor. Y empecé a contarle el testimonio de lo que estaba pasando del accidente de mi hijo. Entonces la gente siempre está pendiente cómo reaccionamos en las pruebas, en los problemas. Entonces, y ahí es donde realmente se revela el testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, por eso le mencionaba en el tema anterior, en el número 1, donde Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. De una manera especial, nuestro comportamiento puede acercar a Dios, les decía yo, a las personas, ¿verdad? O las puede alejar. Por eso, nuestro buen testimonio sí contribuye para acercar a las personas a Cristo. Y el mal testimonio puede contribuir para alejar a las personas del Señor. Entonces, el buen testimonio requiere dejar atrás el pasado. Eso tenemos que tenerlo muy en mente, amados oyentes. El buen testimonio requiere dejar atrás el pasado. ¿Sabe por qué? Porque olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo.
Entonces muchas personas no avanzan, ¿sabe por qué? Porque viven atrapadas en errores del pasado, en fracasos, en heridas o incluso en viejas experiencias, en viejas victorias. Ahora hasta dice la Biblia que no es sabio decir que el tiempo pasado fue mejor. Si la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe qué quiere decir eso, amado oyente? Que nosotros, nuestro testimonio tiene que cada día ir mejorando, ir mejorando. ¿Por qué? Porque si vamos mejorando nuestra vida, pero hay gente que empieza a decir que el pasado fue mejor. O también personas que viven condenados por el pasado que tuvieron. Y ese es un gran peligro, ¿verdad? Vivir condenado por el pasado. Eso ya no es así, porque hay personas perdonadas por Dios, pero no se perdonan a sí mismos. Y yo siempre estoy diciendo eso. Tenemos que disfrutar el perdón de Dios, perdonarnos a nosotros mismos, porque así vive mucha gente. Vivir confiados en glorias pasadas, eso es un peligro tremendo. Empezamos a decir, antes oraba, antes me congregaba más, antes servía más, y eso es lamentable que caigamos en eso. Es que tenemos que ir aumentando más. Si antes oraba bastante, pues ahora mucho más. Si antes servía, pues ahora debo de servir mucho más. El pasado no puede reemplazar una relación viva con Dios hoy. Tenemos que entender eso. La verdad que es importante que nosotros entendamos que el buen testimonio se mantiene cuando cada día buscamos renovar nuestra comunión con Dios, y para eso necesitamos siempre ministrarnos que nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente renovada, pensar diferente. Yo siempre le digo, una persona ya siendo creyente, para portarse mal tiene que ser desobediente a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre le va a avisar que hay consecuencia de una mala actitud, de una mala acción que usted haga ante la sociedad. Usted está dando mal testimonio. No sé si recuerdan, algunos tal vez oyeron que les dije yo que en una ocasión uno de mis hermanos lo estaban acusando de algo tremendo, y recuerdo que yo en un viaje misionero que estuve en mi país, a uno de mis hermanos lo fueron a traer a su casa de habitación una madrugada y lo llevaron enchachado en una patrulla. Y recuerdo que yo llegué antes de que la patrulla llegara con mi hermano al lugar de detención, o es decir, al lugar donde lo estaban llevando. Era de un pueblo a la ciudad de La Esperanza, y recuerdo que yo llegué y los periodistas estaban esperando ahí, porque no solo a él traían a otras personas más. Y me dio tanta tristeza de ver a mi hermano que lo traían así con esposado de las manos, y las manos hacia atrás, y un viaje largo como 3 horas venir así, y solamente por maldad le estaban haciendo una acusación que 100% nosotros sabíamos que lo que le estaban acusando no era real, era algo falso, pues. Y me dio un coraje al ver eso, pero a tal grado que cuando uno de los periodistas estaba grabando la escena, yo sentí un deseo de quitarle la cámara y deshacerle esa cámara en el pavimento, pero el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo vas a predicar después de actuar así? Entonces yo me calmé. Y recuerdo que cuando yo recibí el mensaje del Espíritu Santo, me calmé y pues solo intenté como quitarle la cámara, pero eso fue un pensamiento que me vino y un coraje así en ver las injusticias que el hombre, ¿verdad?, hace contra el prójimo. Entonces recuerdo que me aguanté el coraje y no hice nada, solo me quedé con aquella que quise accionar así. Entonces yo siempre digo, el Espíritu Santo siempre lo va a hacer saber las consecuencias de una mala acción. Entonces imagínense, si yo le hubiera quitado la cámara al camarógrafo que estaba ahí con los periodistas y todo, tomando la noticia,
que llevaban a estas personas involucradas en una acusación que pues con el tiempo pues salieron, estuvieron hasta presos un tiempo y salieron porque pues salieron inocentes. Yo sabía que él era inocente y eso es lo que a mí me dio coraje. Más sin embargo, la Biblia dice que del Señor es la venganza. Entonces estuve a punto de arruinar mi testimonio. Y lo más impactante, ¿sabe qué? Que cuando yo voy pasando por una de las celdas, vi a una mujer que hacía unos meses antes Dios me había dicho que le diera un mensaje a esta mujer y yo no se lo di. Antes de que esta mujer fuera a la cárcel, Dios me había hablado, porque esta mujer es una mujer cristiana, una mujer creyente. Y recuerdo que yo entré a un negocio y Dios me dijo, dile a esta mujer estas palabras, y yo no se las dije. Y ese día que yo voy a ver a mi hermano, porque después de que lo bajaron de la patrulla, lo llevaron a la prisión. Y cuando yo voy a visitar a mi hermano a la prisión, veo a esa mujer que hacía unos meses Dios me había dado un mensaje para ella. Y habla Dios a mi corazón, me dijo, todavía es tiempo que le des la palabra que te dije. Y le tuve que decir la palabra a esa mujer. Imagínense cómo yo hubiera perdido esa bendición de llevar un mensaje a esa mujer que estaba en la prisión si hubiera cometido el error el día antes de haberme peleado con los periodistas queriendo defender con mis propias fuerzas a mi hermano. Entonces encomendamos la causa al Señor y el poco tiempo él salió libre sin causas pendientes. Entonces eso es lo bonito, que el Espíritu Santo nos ayuda para no cometer tantos errores, donde después de eso yo les he predicado a los policías ahí en ese lugar. Varias veces me han dado el privilegio de predicarle a hasta 100 policías ahí. Entonces, por eso me gusta hablar de estos temas, porque yo sí reconozco, así como dice el apóstol Pablo, que no he alcanzado todo. Me falta mucho, pero también estoy luchando en esta carrera, poniendo la mirada en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pasado, déjeme decirle que no puede reemplazar una relación viva con Dios en este tiempo. Entonces, el buen testimonio podemos ver que se mantiene cuando cada día buscamos renovar nuestra comunión con Dios. Si renovamos la comunión con Dios todos los días de nuestra vida, vamos a ir mejorando, vamos a ir siendo más sensibles al Espíritu Santo y no nos va a costar dar un buen testimonio. Pero si estamos decayendo cada día, vamos a ser piedra de tropiezo para muchas personas. Entonces el punto número 4 es que el verdadero testimonio apunta a Cristo y no a nosotros mismos. Eso es lo que veo en el apóstol Pablo, porque él nunca buscó fama personal. Hay muchas personas que eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, y verá, buscan reconocimientos, buscan aplausos, buscan posiciones, apariencia espiritual, y vemos que este versículo de Juan 30 me hace meditar en algo cuando hablaba Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces dejar que Cristo se manifieste en nosotros, ¿verdad? Que nosotros vayamos debilitando cada día esa naturaleza humana pecaminosa y que vaya manifestándose más, ¿verdad? Entonces que nosotros menguemos, como decía Juan el Bautista, pero que Él crezca en nosotros. Entonces cuando Cristo se refleja en nuestra vida, ¿qué pasa? Lo primero que se manifiesta en una persona de buen testimonio es amor, paciencia, dominio propio, misericordia, perdón. Y eso impacta más que los miles de discursos que yo le haya presentado aquí por la radio. Un buen testimonio o en las redes sociales, o usted en su iglesia, en su congregación. Si usted tiene amor, paciencia, dominio propio, misericordia y perdón, eso va a impactar a la gente que lo escucha o que lo conoce. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que nadie ha llegado todavía a la meta. Por eso yo le digo a las personas, no se trata de quién llega primero y quererse llevar a los demás por encima.
Yo he estado estudiando desde hace muchos años aquí en los Estados Unidos. De hecho, aquí pues tenemos el privilegio de que hay una escuela de ministros y por muchos años hemos estudiado. Y yo siempre le digo a los hermanos, a unos que quiero mucho, y les digo, hermanos, cálmese. No se trata de quién llega primero, se trata de llegar a la meta. Entonces, ¿por qué? Porque nadie ha llegado todavía. Todos seguimos creciendo y debemos correr la carrera con humildad, porque hay gente que quiere sobrepasarse de listo y eso no es agradable a Dios. Eso es un mal testimonio. Entonces, el buen testimonio no es ser perfecto, es permanecer fieles, arrepentidos y perseverar en lo que hemos creído. Entonces es importantísimo que nosotros aprendamos a vivir como hijos de Dios y ser personas de bendición. Incluso yo he tenido la oportunidad de ver personas que vienen a la iglesia y algunas veces me quieren enseñar algunas cosas que yo ya las sé. ¿Y sabe qué he hecho yo? Me he hecho pasar como si no las sé. Yo les compartía, hace poquito testificaba algo que a mí me dieron un regalo grandísimo. En una ocasión yo le ayudé a una persona que estaba pasando una crisis tremenda. Estaba empeñando un artículo muy carísimo para poder pagar la renta. Y recuerdo que le dije yo, mira, no empeñes ese artículo, yo te voy a prestar el dinero. No lo tengo, pero yo lo voy a buscar porque tengo personas de confianza que tienen dinero y yo me les puedo acercar y lo voy a buscar para yo prestártelo y que no pierdas eso que vas a empeñar, porque segurito que lo iba a perder. Entonces recuerdo que le eché la mano con eso. Luego a esta persona yo le di transporte por mucho tiempo y nunca le cobré pasaje, nunca le cobré que me diera para la gasolina. Y recuerdo que llegó el tiempo donde esta persona me dijo, mira, yo he visto que tú estás pensando solo en ti. Solo en tu familia, no estás pensando en ti. Sería bueno que estudiaras y hay un colegio acá que podías estudiar y la tecnología con los años va a avanzar y sería bueno que estudiaras computación. Entonces si me dice, y yo te quiero dar un regalo, te quiero pagar 3 años de estudios. Entonces sí, recuerdo que comenzamos el primer año, pero en el lugar donde estábamos estudiando, en el colegio donde entramos a estudiar, solo habían profesionales, porque por lo que yo entendía es que pues el único profesional que estaba ahí era yo, porque yo pues no había sacado pues estudios, y veía que todos los estudiantes, incluso la persona que me estaba pagando los estudios, también se matriculó para estudiar. Entonces recuerdo que llegó un tiempo donde yo ya no quise seguir estudiando y un día en plena clase le dije al maestro, ¿sabe qué, profesor? Yo no voy a seguir estudiando porque veo que como que yo estoy atrasando a los demás compañeros, porque como que soy yo el que le cuesta más. Entonces, claro, ahí habían profesionales en diferentes carreras que tenían habilidades para captar las enseñanzas y pues estaban sacando computación porque pues visualizando que el tiempo de la tecnología estaba comenzando, porque eso fue el año 2000, donde la internet empezaba, bueno, ustedes saben que en ese tiempo hasta los celulares eran raros los que tenían un celular en ese tiempo, el 99, 2000, así. Entonces recuerdo que yo le dije, ya no voy a seguir porque estoy atrasando a los demás, porque usted se toma mucho tiempo para explicarme y a veces no puedo entender a veces. Entonces me levanté, agarré los libros y cuadernos y le dije, yo me voy a ir, no voy a seguir. Y la persona que me estaba pagando el curso me dice, no, tú no te vas a ir, tú no te vas a ir. Y sabe que esta persona después de ese día se empezó a poner que no entendía las clases y le decía, maestro, ¿me puede explicar otra vez? No entiendo. Y eso como que me levantó el ánimo a mí, que yo dije, pues no solo soy yo el que está duro de entender, y como que eso me levantó un poquito la moral, la estima, y empecé yo a ponerme pilas y empecé. Y después dice, bueno, y ahora ya no solo es Moisés, eres tú también que te has puesto pues así difícil de entender las enseñanzas, y ahora, ¿qué pasó? Y ahora Moisés está más pilas que tú. Entonces empecé yo a
a ponerme pilas, y con el tiempo pues le agarré, ya seguí, sacamos el primer año, el segundo, el tercer año, nos graduamos. ¿Y sabe qué? Lo impactante que esta persona que me pagó el curso, esta persona era profesional en la materia y se matriculó para motivarme a mí a estudiar. Y cuando esta persona se fue para Canadá, le salieron papeles en Canadá y me dijo, mira, y me enseña que esta persona era profesional en la materia que estudió, y era por darme ese regalo a mí por cuanto me había portado bien. Es que me dijo, mira, yo soy profesional, pero quise que tú fueras a estudiar para que en el futuro pues puedas hacer de bendición, y eso te va a ayudar mucho, no solamente para ayudarle a tus hijos a las tareas, sino para algo te va a servir el estudio. Entonces recuerdo que me dice, es que tú has sido una persona de mucha bendición, porque de hecho ese artículo que iba a empañar en aquel entonces para pagar la renta, me lo regaló a mí. Y me dijo, mira, te voy a regalar esto porque pues por tu corazón de servidor de Dios, no perdí esto y te lo voy a regalar, y los estudios te los pagué. Pues ¿sabes por qué? Porque es una herencia que te estoy dando como de un padre a un hijo, por cuanto te has portado bien. Así es que, entonces, qué bonito es cuando hacemos las cosas, ¿verdad? No para que digan que nosotros somos buenos, sino para que digan que Dios ha sido bueno, que nos ha dado un corazón de servidor, de ser de bendición. Entonces es importante el buen testimonio para ser bendecido, para bendecir. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ahora es lo que me sirve a mí para estar predicando en las redes sociales, en la radio. Estoy muy bendecido de hacer muchas cosas, presentaciones para predicar, para compartir. Entonces me sirvió eso que estudié en aquel entonces, y eso me hizo motivar a mis hijos, ¿verdad? Ahora ellos pues son personas preparadas, no a mi nivel en cuanto a lo secular, ¿verdad? Entonces, y yo quiero siempre decirle que el buen testimonio no es ser perfecto, es permanecer fieles, arrepentidos, perseverando. Entonces, podemos preguntarnos, cada uno de los que estamos conectados hoy, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Mis acciones reflejan a Cristo? ¿Estoy avanzando espiritualmente o me he detenido? Preguntémonos eso. Que podamos decir, así como decía Pablo, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Así que nuestra vida sea una carta abierta, amados oyentes, que otros puedan leer y acercarse a Dios por medio de nosotros. Esto sería precioso, que digan, ese hermano, el testimonio de él es buen testimonio. Con esto no le estoy diciendo que mi testimonio es intachable. No sé cuántos de los oyentes dirán, solo es bla bla el hermano Moisés. Pero qué tremendo es ser criticado, ser que hablen mal de uno. Imagínense el testimonio de Jesús, intachable. Y eso quiero que entienda usted. El testimonio de Jesús fue intachable, y siempre lo criticaron, siempre hablaron mal de él, siempre dijeron cosas negativas de él. Y de nosotros, ¿qué nos dirán? Pero ¿sabe qué? Lo más lindo es no guardar cosas que arruinen nuestro testimonio como hijos de Dios. Aquí en la congregación hay un ancianito, ya bien ancianito, y me dice el otro día, ¿sabes que yo tengo 20 años de no ir a un médico? ¿Por qué? Porque yo he desalojado la maldad de mi corazón, he desalojado el pecado de mi vida, y continúo creyendo que voy a terminar la carrera. Entonces, si me pega un solo bombazo la muerte y me lleva, gloria a Dios, pero no he ido a los médicos, no le he dado un 5 a los médicos, porque me he guardado con esa completa paz que dice la palabra en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo hermoso de dar un buen testimonio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio de compartir, y ayúdanos a siempre testificar que somos tus hijos y que dependemos de ti, y que los tiempos que vienen
van a ser mejores porque vamos de aumento en esta vida cristiana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, espero que me haya dado a entender con lo que le he transmitido y que esto sea de mucha bendición para su vida. Si usted tiene algún comentario, déjelo ahí. Háganos saber qué opina usted de lo que le estamos compartiendo. Gloria al Señor.